hermanos y hermanas, qué bueno que podemos estar nuevamente juntos para irnos a esos temas tan interesantes que siempre el Señor pone para que podamos aprender, ¿verdad?, sobre la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente dejarnos entrar ahí a la comunidad de su hogar, gracias a los sistemas virtuales de comunicación. Estamos aquí con el pastor José Pablo, listos para hablar de un tema que es un tema muy interesante y nos hemos creído conveniente, hermanos, hablar sobre este tema que es el tiempo profético que vivimos. Vamos a hablar sobre qué tiempo profético estamos viviendo. Todo el mundo sabe, pastor, que el mundo está en crisis. Estamos en medio de una pandemia, hay temor, hay angustia, la gente está desesperada. Y por causa de estas circunstancias, hemos estado siendo bombardeados por medio de las redes sociales, por medio de los sistemas de comunicación. Estamos siendo bombardeados por un montón de cosas que aparentan ser bíblicas. Hay mucha gente hablando de la gran tribulación, mucha gente hablando del anticristo, del arrebatamiento, que de los tiempos finales. Y nos ha parecido conveniente, pues, traer este tema tan importante para que todos los que estamos en Cristo sepamos qué tiempo profético estamos viviendo. Así que prepárese, debería de tener su Biblia y su lapicero en la mano listos para que vayamos y por el mapa profético que Dios nos ha dejado a través de la palabra, y le garantizamos que al final usted va a saber justamente dónde, en qué parte del tiempo profético anunciado estamos, para que usted esté apercibido y estemos listos para cuando el Señor decida venir. Así que vamos a orar y nos vamos a presentar delante del Señor. ¿Qué le parece, pastor? ¿Oramos? Oramos, inclina su rostro en casa. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos llevar tu palabra. Oramos, clamamos para que tu presencia esté en medio de nosotros, en cada hogar representado. Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento. Permítenos conocer sabiduría de lo alto, Señor, y que tu palabra sea revelada, atesorada en nuestro corazón para conocer los tiempos que estamos viviendo, y que por sobre todas las cosas, Señor, nos conduzcamos por el camino, por tu palabra, para que un día, Señor, que tú vengas por tu iglesia, podamos vernos cara a cara. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y declaramos que este es un tiempo de edificación, Señor, donde nuestros principios por tu palabra son, Señor, asentados para que podamos presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Así que, hermanos, como siempre, no podemos presentarnos delante del Señor con las manos vacías. ¿Qué le parece si nos acompaña y adoramos y exaltamos al Señor? Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a
a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Gracias le damos al Señor. Maravilloso. Siempre es hermoso adorarlo y exaltarlo. Así que vamos entonces a la palabra del Señor, pastor. Amén, pastor. Hermanos, si queremos hablar del tiempo profético que estamos viviendo, tenemos que irnos a la Biblia, pastor. Así es. Porque no hay ningún escrito, no hay ningún libro que le vaya a decir a usted cuál es el tiempo profético que estamos viviendo. Solamente la palabra de La Dios, palabra pastor, de Dios. es nuestra norma de vida. El apóstol dice que tenemos la palabra profética más segura, Así que es la palabra de Dios. Así que, y si vamos a hablar del mapa profético de todos los tiempos, tenemos que irnos al libro de Daniel. De Daniel. Si a usted le gusta, ¿verdad?, estos temas proféticos, escatológicos, tenemos que irnos al libro de Daniel, porque Así es. no hay otro libro, pastor. Mire, hermanos, no hay otro libro en la Biblia. Tenemos 66 libros, pero si vamos a hablar de la palabra profética, de cómo Dios ha anunciado lo que va a pasar en la humanidad, tenemos que irnos al libro de Daniel. El libro de Daniel. Y después del libro de Daniel tenemos que consultar otros libros, Así es. como el libro de Zacarías, como el libro de Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, como, ¿verdad?, las cartas apostólicas. Así es, pastor. Y el libro de Apocalipsis, que es como la continuación del libro de Daniel. La escritura dice que a Daniel se le mandó a cerrar el libro, El libro. que le pusiera sello, ¿verdad? Y a Juan
se le da la continuación de la revelación del libro de Daniel. Así que vamos a irnos al libro de Daniel entonces, pastor. Y vamos a ver cómo Dios mete a Daniel en esta gran visión. Así es. De lo que iban a ser los reinos que iban a gobernar el mundo hasta el final de los tiempos. Entonces, empecemos diciendo que en el libro de Daniel está marcada la historia de la humanidad desde el año 600 antes de Cristo hasta el final de los tiempos. Ahí está marcado punto por punto todo lo que le va a pasar a la humanidad hasta la venida de nuestro Señor. Así es, pastor. Solamente el libro de Daniel narra el tiempo exacto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección, marcada perfectamente. Entonces, todas esas cosas las vamos a ir viendo. Le tengo que anunciar y decirle, ¿verdad?, que vamos a tener que hacer unos cuantos mensajes, ¿verdad?, unas cuantas enseñanzas acerca de este tema, y queremos llevarlo despacio. Para que usted vaya entendiendo, pero es necesario que usted también tenga su Biblia y tenga su lápiz para que usted vaya haciendo notas y usted vaya también confirmando, ¿verdad?, lo que estamos diciendo. Así que vamos a empezar entonces con el libro de Daniel. Pastor, ¿qué es lo que dice el libro de Daniel? ¿Cómo comienza Daniel narrando su libro? Mire, en el capítulo 1, verso 1 y 2, dice así la palabra: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Amén. Mire, el profeta Daniel, porque Daniel no estaba entre los profetas antes, pastor. No. Hasta que vino Jesús. Jesús es el que llama a Daniel profeta. Maravilloso. Y pusieron el libro de Daniel dentro de los profetas entonces. Quiero decirle entonces que Daniel hace una síntesis, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver, pastor, entonces, dice que el que estaba reinando era Joacim. Cuando llegó Nabucodonosor, que era el que estaba al frente del imperio babilónico, y se lo llevó. Entonces, y llevó los utensilios también. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en ese momento en el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén? Así es. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese tiempo entonces políticamente, socialmente, pastor? Tenemos que ir al libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versos 34 y 35, y dice: entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Correcto. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que en este tiempo, cuando Joacim está gobernando, Necao, faraón de Egipto, había conquistado Jerusalén. Así es. Y Necao, que era el faraón de Egipto en ese tiempo, había agarrado preso, cautivo, al rey anterior a Joacim, que es Joacás, y lo llevó preso para Egipto. Y en su lugar puso a Eliakim y le cambió el nombre faraón y le puso Joacim. Y Joacim era vasallo de Faraón, o sea que Jerusalén le pagaba tributo a Egipto, porque estaban bajo el gobierno, bajo el dominio de Egipto. Entonces, Joacim era un vasallo de Faraón, porque Faraón lo había puesto de rey. Pero dice entonces Daniel que estando Joacim de rey de Jerusalén, fue que llegó Nabucodonosor. ¿Qué andaba haciendo Nabucodonosor ahí, pastor? ¿Usted sabe algo de eso? Tenemos que verlo, pastor, por la palabra. En el segundo libro de los Crónicas, capítulo 36, versos 5 y 7, dice: cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó
11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Ajá. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Correcto. Entonces, mire qué cosa más tremendo. Y estamos hablando del contexto histórico, hermano, y hermana, para que usted entienda qué era lo que estaba pasando en ese tiempo. En ese momento hay unas invasiones, ¿verdad? Por conquistas que estaban haciendo el rey de Babilonia en ese tiempo, y estaba conquistando todos los reinos, ¿verdad? El imperio babilónico se estaba extendiendo. Y la historia cuenta de una gran batalla, pastor. Así es. Que es la batalla de Cárquemis, que es una batalla histórica, y esa batalla fue donde vino el imperio babilónico contra Egipto. Así es. Y esa batalla fue una batalla muy famosa, muy sangrienta, muy terrible, donde Babilonia venció a Egipto. Venció a Faraón, a Necao, creo que era Necao II. No tengo muy claro, no me recuerdo. Pero entonces, cuando Babilonia vence a Egipto, acuérdese que Jerusalén está bajo el gobierno de Faraón, de Egipto, ¿verdad? Entonces, cuando viene y ha vencido a Egipto, Nabucodonosor pasa por Jerusalén. Así es. Y sitia a Jerusalén. Estoy hablándole de más o menos el año 605 antes de Cristo. Y Nabucodonosor sitió a Jerusalén, agarró a Joacim. La Biblia dice que lo agarró, lo apresó. Lo apresó. Y delante de él, ¿verdad? Lo apresó, pero no en la primera conquista. Lo dejó de rey. Así es, pastor. Nabucodonosor dejó a Joacim de rey, ¿verdad? Pero ya como vasallo de Babilonia. De Babilonia. Y se llevó Nabucodonosor, dice Daniel, a unos cautivos y algunos elementos, utensilios de la casa del Señor de Jerusalén, se la llevó para Babilonia, que es la tierra del Sinar, que usted lee en Génesis. La tierra del Sinar es Babilonia, ¿verdad? Y hoy Babilonia es Irak. La nación de Irak es Babilonia. Entonces, se llevó los utensilios de la casa de Dios a Babilonia y los puso en el templo del Dios de Babilonia. Así Allá es. lo guardó. Pero Joacim, Babilonia lo dejó gobernando. Y esa fue la primera deportación donde se fueron algunos. Nabucodonosor se llevó algunas personas, digamos muchas personas, ¿verdad? Cautivas para Babilonia. Pero, ¿qué pasó después, pastor? Porque Nabucodonosor regresa. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué Nabucodonosor regresó a Jerusalén? Dice la palabra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, verso 1 y 2. En su tiempo subió en compañía de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años. Correcto. Ajá. Pero luego volvió y se rebeló contra él. Esto es lo que ocasiona que vuelva. Y dice el verso 2, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Amén. Entonces, Joacim se revela contra Babilonia. Así es. Y cuando se revela, entonces el imperio babilónico viene nuevamente, ¿verdad? Ya por el año 602 antes de Cristo, por ahí regresa y sitia a Jerusalén. Así es, pastor. Y entonces captura a Joacim. Y la historia dice que capturó al rey Joacim y delante de él mató a sus hijos y mató a su esposa y a él le sacó los ojos. Y encadenado lo llevó a Babilonia, donde él murió. Así es. Sin ver la luz, porque ya se lo habían anunciado los profetas. Así es, pastor. ¿Verdad? Entonces, esa es la segunda vez que viene Nabucodonosor
Y en vez de Joacín, Nabucodonosor pone a otro rey. Así es. Que fue, ¿a quién fue que puso? Sedequías. Al rey Sedequías. Al rey Sedequías. ¿Qué nos dice la escritura de eso? El segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versos 11 al 13, dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, mire, ahora ya Joacín es llevado cautivo. Sedequías entra a reinar. Así es. Y le jura lealtad. Así es. Al rey Nabucodonosor. Le jura, ¿verdad?, que le va a servir. Entonces, Jerusalén, o sea, Judá, sigue todavía ahora bajo el gobierno, bajo el imperio babilónico, y Sedequías le sirve. Ahora, aquí se ha dicho algo muy importante, pastor. Así es, pastor. Primero, que Dios nunca se cayó la boca. Dios siguió anunciando, Dios les vino anunciando. En la primera deportación, el año 605, Nabucodonosor llevó gente cautiva. Así es. ¿Verdad? En la segunda, en esta vez, en otra ocasión que viene y se lleva a Joacín preso y pone a Sedequías, también se lleva gente cautiva. Entre los cautivos que Nabucodonosor se llevó de Jerusalén a Babilonia, entre ellos, además de mucha otra gente, iba Daniel y sus 3 amigos. Así es. Que ahí es donde nos vamos a centrar. Pero quiero decirle, ¿verdad?, que cada vez que Nabucodonosor llegó a Jerusalén, ¿verdad?, y la sitió, se llevó gente. Hubieron tres sitios que Babilonia le puso a Jerusalén. Sedequías sigue sirviendo, así es, ¿verdad?, a Nabucodonosor, pero el profeta Jeremías les había hablado, pastor. Así es, pastor. O sea, Dios siempre les dijo, ¿qué fue lo que Dios les decía a través del profeta? En el libro de Jeremías, capítulo 25, el verso 9 al 12 dice: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí, mire, sigamos. Qué tremendo. Entonces estaba anunciado. Estaba anunciado, profetizando, porque como usted bien dice, el Señor no dejó de hablarles. Y cuando usted lee el libro de Jeremías, ¿verdad?, el capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, y desde el mismo principio, desde el capítulo 1 Jeremías, Dios le está diciendo que durante fue el gobierno de Josías, mientras de Joacás, el reinado de este último rey, así es, ¿verdad? Dios les estuvo diciendo, pero también dice la palabra que el juicio viene porque no escucharon. No escucharon. Dios les estuvo anunciando y al final les dice que por cuanto no escucharon su voz, los va a tener cautivos 70 años sirviendo al imperio babilónico. Y lo que yo le tengo que decir, y le venimos a decir ahora, es que el que está en control de todas las cosas es Dios. Es Dios, así es, pastor. Fíjese, en el verso 2 del libro de Daniel dice, y el Señor entregó en sus manos. O sea, Nabucodonosor no conocía a Dios, hermano. Nabucodonosor era un rey pagano y un rey malo, así es, sanguinario, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante cómo Dios lo ve. Pero Dios dice que Él fue Dios el que lo entregó en su mano al rey de Jerusalén y los utensilios que se llevó del templo. Y eso es delicado, muy delicado. Muy delicado. Pero entonces, ¿quién fue? O sea, la conquista viene por causa de la desobediencia del pueblo de Israel a la palabra de Dios y a los anuncios de Dios. O sea, esa es la causa por la cual llega la muerte, llega el dolor, porque en el tercer asedio que hace
cuando el rey Sedequías se rebela, Nabucodonosor regresa, y lo que pasa ahí, pastor, lo vamos a leer. Así es. Es terrible, o sea, la causa es la desobediencia, que el pueblo se apartó de los principios, el pueblo se dedicó a adorar a otros dioses, incluso a sacrificar hasta sus propios hijos a los dioses de este mundo. Entonces, el pueblo se había corrompido de tal forma, y cuando usted lee, y yo ya escuché ahí lo que digo, ¿verdad? Que hicieron lo malo delante del Señor. Todos los reyes que usted ve ahí hicieron lo malo delante del Señor y no escucharon a sus profetas. Entonces, viene el asedio, viene la muerte, pero mire lo que hace Dios, se lleva gente cautiva. Así es. No a todos los matan, ¿verdad? Llevan gente. Ahora, esto causó mucho dolor. Claro. Imagínense la familia, ¿verdad? Pero es el Señor. Y yo lo que quiero que usted entienda hoy es que es el Señor, el Todopoderoso, que está en control de su vida y de mi vida y de los gobiernos de este mundo. No es la nación más poderosa la que está en control, o el que tiene más dinero, o el que tiene petróleo. No. El que está en control de todas las cosas que suceden en este mundo, en los gobiernos, es nuestro Señor y Salvador, es nuestro Dios. Fue el Señor que entregó al rey en manos de Babilonia. Pero dice el libro de Daniel, le estamos dando el contexto, que en estas deportaciones, en la segunda deportación también se llevan cautivos. Y en la primera deportación se fue Daniel con sus amigos, en la segunda deportación se fueron otros, y me parece que en la última deportación se fue Ezequiel, ¿verdad? O sea, se fue mucha gente, Zorobabel y toda aquella gente que fueron llevados cautivos. Ahora, dice también la Escritura que Sedequías se rebeló. Se rebeló, pastor. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces ahí, pastor? Esto es lo que da lugar a que Nabucodonosor regrese, y esto, pastor, da lugar a la cautividad de Judá, porque Nabucodonosor destruye todo. Dice la Escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 17 al 20, dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todo los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Aleluya. Qué terrible fue eso. Wow, entonces, por el año más o menos 586 antes de Cristo, este rey Sedequías se rebela. Se rebeló. Y Nabucodonosor viene con todo. No solamente la sitió, sino que, dice, la destruyó. La destruyó. Mató jóvenes, doncellas, gente decrépita, handicaps. No perdonó. No perdonó a nadie. Y los que escaparon de espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Y destruyó y prendió a fuego todos los edificios. El templo que fue construido por Salomón, aquel templo precioso, ¿verdad? Bañado en oro, con todas las características que tenía, fue puesto en fuego, fue quemado, y las murallas, los muros también fueron destruidos y quemados, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Aquí, este es el panorama que se está viviendo cuando Daniel y sus 3 compañeros fueron llevados cautivos. Pero aquí hay algo bien importante, pastor. Hemos hablado de la causa, ¿verdad? La desobediencia, que Jerusalén se apartó de los principios de la palabra de Dios, comenzaron a adorar otras cosas, se fueron detrás de otros dioses, y Dios los enjuicia. Dios trae juicio. Usó a Nabucodonosor para juicio. Pero, ¿qué le parece a usted, pastor, que lleva a 4 jóvenes? 4 jóvenes que eran de hijos de sacerdotes. Así es. Hijos de gente, ¿verdad?, que servía a Dios. Porque cuando estamos hablando de esta élite de gente, era la gente que estaba dedicada
al estudio de la palabra y al servicio de Dios. Entonces, a un imperio que servía a cuanto Dios existía, se habían inventado, Dios se lleva cautivos a unos jóvenes. Así es. ¿Qué podemos decir de esto, pastor? Pastor, vemos la gracia y la misericordia de Dios manifestada. Amén. Porque eso es lo que podemos ver. Porque Dios aún en medio de toda la maldad, Ujú. y es por causa de la maldad que era entregado a sus enemigos, porque no obedecían, no prestaban atención a la voz del Señor, y Dios hablando y hablando, y hasta ahora sigue hablando. Así que Gloria a Dios. vemos la gracia, la misericordia de Dios, porque son llevados a Babilonia, pero Dios, en medio de todo eso, como usted bien menciona, estamos hablando de un imperio, pastor, que le hace un Dios a todo lo que hay. Correcto. Entonces, es tremendo porque el rey Nabucodonosor manda, pastor, a traer mediante su siervo, ¿verdad? El general de los eunucos, dice la escritura, Aspenaz, a Ajá. traer jóvenes, ¿verdad? De los hijos de Israel y de los príncipes. No pidió cualquier joven. Correcto. Esto es maravilloso porque usted dice, eran hombres, ¿verdad? Que conocían, hijos de sacerdotes, tenían principios, pastor. Esto es importante y queremos que ustedes sepan, hermanos, que no solamente fue Daniel y los 3 muchachos, No. ¿verdad? Se llevaron muchos, ¿verdad? Pero los que estuvieron dispuestos, a los que Dios honró, fueron a estos 4. A estos 4. Y esto es lo importante, ¿verdad? Eran jóvenes, hermanos. Mire, los comentaristas, los estudiosos, dicen que Daniel y sus amigos podían haber tenido entre 17 y 20 años. No más de 20 años y no menos de 17 años. O sea, estamos hablando de una edad donde cualquier joven está dispuesto, ¿verdad? Tiene sueños, tiene anhelos, y lo primero que sucede cuando llegan allá a Babilonia, empiezan a recibir la oferta que cualquier joven puede tener, pastor. Así es. ¿Qué es lo que el rey de Babilonia, que en este caso usted y yo sabemos a quién representa? El rey de Babilonia representa el mal. Así es. ¿Ok? Es un hombre que adora a cuanto Dios, como usted lo ha dicho, ¿verdad? Así Cuanto es. Dios existe. Dios del sol, Dios de la luna, habían inventado tantos dioses, ¿verdad? Pero cuando estos jóvenes llegan, ¿cuál es la orden entonces del rey de Babilonia? La orden del rey en el libro de Daniel, el verso 5, dice, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea que lo primero que hacen es señalar ración, ¿verdad? Ajá. De la comida del rey, del vino del rey. Y algo, pastor, que es bien interesante, porque son jóvenes, Ajá. es que ellos conocen, saben cómo está moviéndose, ¿verdad? Lo que hay en Babilonia, idolatría, dioses paganos, y ellos tienen el principio y conocen a un solo Dios, que está por encima es el Dios de los dioses, ¿verdad? Y es tremendo, pastor, porque ellos, dice la escritura en el verso 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, Ajá. ni del vino, porque la comida, el vino, todo lo que el rey comía antes de serle servido, pastor, era dedicado a un dios pagano. Correcto. Pero entonces quiere decir que lo primero que va a hacer el príncipe de este mundo es poner a prueba tu integridad. Así es. Poner a prueba tus convicciones. Así es. A ver en qué has creído, dónde estás parado. Vas a tener que participar de lo que yo participo. Te lo pongo a tu disposición, lo que yo como y lo que yo tomo. Así es. Así que para ser parte de este reino, tenés que comer lo que yo te digo y tenés que beber lo que yo te digo. ¿A qué se está refiriendo eso? Sabemos que es la comida literal que era dedicada a los dioses paganos, y Daniel sabe que él no va a comer nada que sea dedicado a otro dios, Así es. porque él sabe que todo lo que él come y bebe ha sido provisto por el Dios, Por el Dios. Todopoderoso, y solamente a él se le tiene que dar la gloria, la honra y las gracias. Así es. Pero pasémoslo a este tiempo, pastor. ¿Qué es lo que el rey
le ofrece a los jóvenes. Porque- Seguimos viendo esa misma propuesta, pastor, Claro. de la comida, con qué se alimentan. Y nosotros vemos hoy en día, en este siglo, pastor, yo personalmente me he dado cuenta en este último tiempo de algo en particular en esta pandemia que se está moviendo en las redes sociales, pastor. Y es que ahora todo tiene que ver con enseñar tu cuerpo. Es decir, eso es la comida que se está dando. Y eso está atrayendo a los jóvenes. Eso está trayendo la música, el mismo sistema de pecado, de que ya no es mal visto ante los ojos de Dios. Puedes pecar y Dios no te va a decir nada, no hay problema. La música, pastor, está ejerciendo una influencia poderosa en la juventud. Y vemos también, pastor, cómo grandes hombres y mujeres que adoraban a Dios, jóvenes que adoraban a Dios, ahora le sirven a Satanás. Le sirven a Satanás. Y anda, o a veces están están un rato aquí, y, ¿verdad? Y la gente lo recibe Así es. como que no hay problema. Entonces, lo que el mundo le ofrece, está ofreciendo, siempre lo ha ofrecido. Siempre lo ofrece. O sea, ustedes pueden pecar, no es mala la droga, no es malo el alcohol, No es malo. ¿verdad? No es mala la pornografía, no es malo, o sea, que ustedes vean, porque ahora hasta para anunciar un alimento, como dice el pastor, hasta para anunciar Así es. un alimento, están enseñando el cuerpo. cuerpo. Para anunciar un teléfono, tienen que poner a alguien enseñando, ¿verdad? Su cuerpo. Entonces, esa es la comida. Esa es la comida. Esa es la comida que están ofreciendo, ¿verdad? No, o sea, puedes tomar, puedes fumar, puedes estar en pornografía, puedes adorar a Dios y adorar aquí. Entonces, eso es lo que Nabucodonosor les dice. Así es. Quiero que cambiarles sus convicciones. Así es. Y no solamente las convicciones, sino la identidad, pastor. La identidad. De quiénes somos en Cristo. Porque usted y yo tenemos una identidad como hijos de Dios, hijas de Dios. ¿Y sabe lo que el diablo quiere hacer? Cambiarnos el nombre. Cambiarnos el nombre. Porque Nabucodonosor lo hizo, pastor. Ellos se enfrentaron a esto, pastor, y es bien interesante porque dice en el verso 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y el nombre de Daniel, pastor, algo que hablábamos en una de las clases anteriores, es referente a los nombres, porque los nombres de estos jóvenes, pastor, determinaban el carácter de Dios manifestado en ellos. Correcto. Y algo que me pareció sumamente importante es que al cambiarle los nombres, pastor, pretendían también desaparecer, robar, borrar la esperanza para el pueblo de Israel. Correcto. Y nosotros vemos porque el significado del nombre, por ejemplo, Daniel, que significa Dios es mi juez. Él sabía que Dios iba a pelear, que Dios lo iba a defender. Esa era su convicción. Aleluya. Eso estaba determinado a demostrar quién era Daniel. Pero ¿qué es lo que hacen en Babilonia? ¿Qué es lo que hace el mundo? Le quiere cambiar el nombre y le pone Belsasar, que es el dios principal de Babilonia, el príncipe de Bel. Y qué tremendo. Miren hermanos, miren esto tan lindo, escúchenlo. Belsasar era como el guardián del Dios de ellos. Entonces, la misión de Daniel, según el nombre que le ponen, es guardar el templo del Dios Bel. Y fíjese que Dios le entregó a Nabucodonosor los utensilios de la casa de Dios, y dice que Nabucodonosor los llevó a Babilonia, a la tierra del Sinar, a Irak, porque siempre le voy a ir diciendo esto, Babilonia es Irak. Entonces, y ponen todos estos utensilios, grandes y pequeños, en el templo del Dios Bel. Y ahora Daniel es el guardián de ese templo y tiene que cuidar los utensilios. Mire, Dios se las sabe todas. Él sabía que mientras Daniel estuviera ahí, esos utensilios no podían ser mal usados. Él se encargaría de Él se cuidarlos. encarga. Claro. Y le quiso cambiar entonces la identidad. Le quiso cambiar la identidad. De ser Dios su juez, para que fuera, ¿verdad?, un siervo
del Dios Del pagano Dios de pagano ellos. de ellos, así Pero es. también a los otros 3, pastor. Ananías, que Ananías significa amado del Señor. Ah. Y a él le pusieron Sadrach, que es el iluminado por el Dios solo. O sea, todos los nombres se los cambiaron a dioses paganos. A Dios es pagano. ¿Verdad? Vemos con Misael el significado que es quien es como Dios. Y le pusieron Mesac, quien es como Venus. O sea, haciendo Wow. referencia A al otro Dios, Dios. a otro Dios Ajá. pagano. A Azarías, el significado es maravilloso porque es el Señor es mi ayudador. Y le ponen Abed-Nego, que es un siervo de Nego. O sea, pastor, dioses paganos. Y es interesante porque lo que estos muchachos hacen es que a pesar de que el sistema, a pesar de que el imperio donde están, pastor, les cambia el nombre, Ajá. pero ellos decidieron en su corazón no ceder a todas las propuestas, no ceder aún, porque cuando los llamaban, cuando le decían Daniel, ya no le decían Daniel, le decían No. Belsasar. Sí. Le decían Dios pagano. Cuando decían, cuando querían llamar a Ananías, le decían Sadrach. Él, iluminado por Dios, queriendo cambiar el carácter de lo que Dios iba a manifestar Por el en Dios de ellos, ellos. por el Dios de ellos. Ujú. Pero ellos dijeron, ni en este siglo ni en el que viene. Sabemos quiénes somos, sabemos a quién le servimos. Correcto. Y Dios está buscando. Dios nos ha Así hablado a nosotros sobre esto desde el principio, pastor, de este año. Y nos está hablando que en este tiempo Él está buscando jóvenes, hombres y mujeres con convicciones firmes, que estén dispuestos a no contaminarse Así es. con lo que el diablo, con lo que Satanás está ofreciendo en este tiempo. Y me gusta la actitud de Daniel y de estos 3 muchachos. Dice que ellos determinaron. ¿verdad? Determinaron. Ellos determinaron, ellos establecieron, propusieron en su corazón no contaminarse Así es. con la comida, con todo lo que el diablo les ofrecía, con la pornografía, con las drogas, con el alcohol, con el sexo ilícito. Ellos decidieron no Así contaminarse. es. Y esto es hermoso. Esto es Eso es lo que maravilloso. nosotros oramos por la juventud, para que no caigan en la trampa del príncipe de este mundo y caigan en esa trampa, ¿verdad? Así De comer lo que Él quiere que Lo que Él coman quiere. y que tomen lo que Él quiere que ustedes tomen y que ustedes vean lo que Él quiere que vean. Entonces es hermoso, pero todo tiene su recompensa, pastor. Así es, pastor. Cuando ellos toman esta decisión y lo comparten al jefe de la guardia y le dice, nosotros no vamos a contaminarnos con esa comida. Quiero que se nos permita Así es. comer a nosotros lo que nosotros podemos comer y danos un tiempo, danos Así 10 es. días. Porque el jefe de la guardia estaba asustado, pastor. Así es. Estaba asustado el hombre, dijo, no, porque si ustedes en 10 días están desmejorados físicamente, los van a matar. Y no solamente los van a matar a ustedes. Si solamente los fueran a matar a ustedes, no hay problema, pero me van a matar a mí también. O sea, por causa de ustedes me van a matar a mí. Y Daniel le dijo, déjanos, Así es. danos 10 días. Y si a ti te parece, entonces vamos a comer. Entonces, acuérdese que cuando usted decide honrar a Dios, entonces dice que Dios pone gracia. Gracia. Así es, pastor. El verso 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Correcto. Entonces, cuando usted determina una cosa, pero cuando usted determina algo por la palabra, escúchame bien, no me venga a mezclar la gimnasia con la magnesia. Cuando usted determina hacer algo de acuerdo a la palabra de Dios, cuando usted dice, no, yo no voy a participar, a mí no me importa lo que aquel diga, a mí no me importa lo que diga aquel, yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice, yo propongo no contaminarme con lo que aquel me habla, con lo que aquel me dice, con lo que aquel me invita, entonces Dios pone gracia. Así es, pastor. Y Dios puso gracia con el jefe de la guardia y les Así es. permitió. Y sucede que después, ¿verdad? De que ellos son sometidos al proceso y prueban Así es, pastor. prueban que ellos mantienen sus convicciones, entonces Dios los bendice Así es. con conocimiento,
con sabiduría, con inteligencia y con revelación. Mire, ahora todo está listo ya. Todo está listo. Póngase y mire cómo está el asunto ya. Todo está preparado. Dios lleva gente a Babilonia, a un reino políticamente, socialmente, militarmente sanguinario, ¿verdad? Que adoraban cuantos dioses. Dios infiltra a estos muchachos ahí y Dios sabe que estos van a mantener sus principios, que no lo van a negar, que no se van a avergonzar de él. Y ahora, después de que ellos han probado que se mantienen firmes, entonces Dios los premia con sabiduría, con inteligencia, con revelación. Esto es maravilloso. O sea, hermoso. Entonces, ahora mire, y ahora Daniel y los 3 muchachos ahora ya son parte del consejo del rey de Babilonia. Ya están en el palacio, han pasado 3 años, los han examinado y como le fueron dados sabiduría e inteligencia, ellos salen con A+, los mejores alumnos. Entonces, ahora Dios tiene ya 4 en el gobierno de Nabucodonosor. En el corazón del gobierno. En el corazón del gobierno. 4 hombres que saben dónde están parados, que aman a Dios y que han probado. Ahora viene lo que viene. Ahora viene lo tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y eso es admirable, ¿verdad? Eso es lo admirable de este libro, el libro de Daniel. Entonces, sucede algo increíble, ¿verdad? Porque la escritura dice que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tiene un sueño. Tiene un sueño. Y mire, lo primero que tenemos que volver a acentuar aquí es que el sueño que Dios le da a Nabucodonosor viene de Dios. Viene de Dios, pastor. No se lo dio a Daniel. No. No se lo dio a Azarías, ni a Misael. ¿Qué le parece lo que Dios hace, pastor? No, se lo da a un hombre completamente impío, sin temor a Dios, sin conocimiento de Dios. Sin conocimiento de y Dios. es importante que entendamos esto porque Dios lo tiene que manifestar así porque el pueblo de Israel, pastor, está cautivo, ¿verdad? No tienen esa libertad de adorar a su Dios, no, pero Dios en medio de todo eso que está de cabeza, tanta, ¿verdad? Idolatría, Dios quiere manifestarse, Dios quiere glorificarse. Correcto. Entonces, ya todo está preparado, ya Todo Dios está ha preparado todo. Así es. Entonces, Dios le revela, no a Daniel, No. no a un siervo, sino a un rey pagano. A un rey pagano, pastor. Le da un sueño. Y esto es súper interesantísimo, ¿verdad? Primero, le da el sueño y cuando este rey se despierta del sueño, está preocupadísimo. Así es. Está, hermano, ¿cómo podríamos decir? Asustado. Porque él sabe que tuvo un sueño. Y a veces a todos nos pasa, ¿verdad? Que sabemos que soñamos, pero no nos acordamos. No nos acordamos que Entonces, pero él tiene su espíritu angustiado. Está desesperado porque el Señor le ha puesto esto en su corazón que él tiene que saber qué fue lo que soñó. ¿Qué fue lo que soñó? ¿Verdad? Entonces, imagínense un rey, el rey más poderoso del mundo. Todo el mundo conocido en aquel tiempo, 126 ciudades que son el imperio completo, lo que se conoce en la tierra, está a mando de Nabucodonosor. Y Dios le da un sueño a este hombre. Así es. Y Nabucodonosor se despierta del sueño y no se acuerda del sueño, pero está desesperado y entonces, ¿verdad? En la desesperación, él manda a llamar Así es. a todos los magos, a los brujos, a los hechiceros, Así es. a los mediums, a los que leían las cartas, a los que leían las manos, a los que leían el Todos. café, a todos los brujos y los magos que él tiene en el reino, los manda a llamar. Así es. Porque él necesita que alguien le revele el sueño y la interpretación. ¿Cuál fue el pedido de Nabucodonosor ahí, pastor? Dice, el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, Rey para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Dice el verso 5 del capítulo 2, respondió el rey y dijo,
a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Esa es una sentencia de muerte. Escuche lo que le dicen los brujos, los magos, los santeros, y todos los espiritistas, los que leen horóscopo y todas las cosas. Lo que le dicen, relátanos el sueño. Así es. Y te vamos a dar la interpretación. Y me encanta, bro, que Dios es perfecto. Dice, ustedes quieren abusar de mí porque saben que el sueño se me olvidó. Así que si ustedes no me dicen el sueño y la revelación, voy a convertir, no solamente los voy a matar a ustedes, sino que voy a convertir sus casas en muladares. Yo quiero explicarle esto. Cuando esto pasaba, cuando el rey mandaba matar a alguien que no cumplía con lo que él le pedía, destruían la casa de esa persona y construían letrinas en ese lugar. Eso es lo que quiere decir que convertían sus casas en muladares. O sea, construían letrinas para que la memoria de esa persona fuera avergonzada y nunca más se recordara de ellos. Hermanos, vamos a continuar en el próximo programa. Se nos fue el tiempo, pastor. Vamos, esté pendiente porque vamos entonces a entrar a ese sueño. A ese sueño. ¿Verdad? Y cómo Dios tenía ya todo preparado para mostrarle al mundo cuáles iban a ser los reinos que iban a gobernar hasta el final de los tiempos. Vamos a orar, hermanos. Así es. Se nos fue el tiempo rápido. Vamos a orar y Amén, vamos pastor. a presentarnos delante del Señor y continuamos en la próxima clase. Amén. Oramos, incline su rostro. Padre, gracias, Señor, porque nos has dejado testimonio, Señor, en la palabra de jóvenes, y no solamente jóvenes en este tiempo, sino de todo hombre y de toda mujer, Señor, que hemos decidido servirte, seguirte, Padre, sabiendo que nuestras convicciones van a ser probadas, pero te pedimos que nos fortalezcas, que nos ayudes a permanecer firmes, Señor, como Daniel y sus amigos en Babilonia, que sin importar, Señor, las invitaciones, las propuestas de este mundo, del príncipe de este mundo, Señor, podamos permanecer firmes, porque escrito está que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio, Señor, para resistir a toda tentación y declarar que nuestro Señor y nuestro Salvador está con nosotros. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos en sus hogares, a las familias representadas, y que este tiempo, Señor, sea para afirmar esas convicciones como estos muchachos en Babilonia. Te damos gracias por la palabra, Señor, que sea revelada y atesorada, y que aún, Señor, cuando estemos en nuestras camas recostados, nos siga ministrando, nos siga limpiando y nos siga hablando para presentarnos como obreros aprobados. Te damos gracias y toda la gloria y la honra te la damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Recuerde que Jesucristo es el Salvador del mundo. Nunca se le olvide siempre pedirle a Jesucristo que lo salve, que lo sane, que lo bendiga. Nos vemos en la próxima.